Todos en algún momento hemos sentido esa chispa interna que nos empuja a reaccionar. Una palabra fuera de lugar, una actitud que nos hiere, una situación injusta. Y entonces, sin pensarlo demasiado, respondemos. A veces con enojo, a veces con ironía, otras con una necesidad desesperada de tener la razón. Pero después, cuando el ruido se apaga, llega el cansancio. Y con él, el vacío. Porque reaccionar no siempre soluciona. Muchas veces, solo nos aleja de nuestra paz. Este video no es para enseñarte a callar por miedo ni a reprimir lo que sientes. Es para que descubras una herramienta que muy pocos usan con verdadera conciencia. El poder del silencio. No como ausencia, sino como presencia. No como debilidad, sino como una forma de control interno que cambia la manera en que te relacionas con los demás y contigo mismo. Hoy vamos a recorrer juntos un camino de autocontrol, respeto propio y fortaleza emocional. Vamos a hablar de cómo dejar de reaccionar ante cada provocación, cómo sostener el enojo sin dejar que te domine, y cómo usar el silencio no solo como protección, sino como una forma de sabiduría práctica. Porque el verdadero poder no está en ganar una discusión, sino en no necesitarla. Y si decides tomar este camino, escribe en los comentarios: elijo el silencio que me fortalece. Es tu compromiso contigo mismo. Es tu punto de partida. Pero antes de comenzar me gustaría que dejases un like si te gusta este tipo de contenido. Es la forma de que YouTube sepa que aporta valor y lo comparta con más gente. No os entretengo más. Empezamos. Primera. La trampa de reaccionar. Reaccionar es uno de los mayores hábitos inconscientes que tenemos. En cuanto algo nos molesta, en cuanto alguien nos dice algo que no nos gusta, saltamos. Sin pensarlo, sin medir, sin filtrar. Nos dejamos llevar por el impulso, por la emoción del momento, por el orgullo que exige una respuesta inmediata. Pero eso es justamente la trampa. Porque cuando reaccionas sin conciencia, no decides tú, decide tu ego, decide tu herida, decide tu parte más primitiva. El problema de reaccionar no está solo en lo que dices, sino en lo que pierdes. Pierdes el control, pierdes tu centro, y muchas veces pierdes una oportunidad de actuar con inteligencia. Una palabra mal dicha, una actitud impulsiva, una reacción cargada de enojo o frustración pueden arruinar momentos, relaciones, incluso decisiones importantes. Y todo por no saber esperar unos segundos. Las emociones no son el problema. Sentir ira, frustración o dolor es natural. Lo peligroso es permitir que esas emociones tomen el volante. Porque la emoción habla fuerte, pero no piensa. La emoción empuja, pero no reflexiona. Y si no te detienes antes de actuar, caes exactamente en lo que el otro tal vez quería: provocarte, desestabilizarte, controlarte. El silencio es lo opuesto a la reacción. Y no hablo de callar por miedo o resignación, sino de detenerte, respirar, no dejar que el primer impulso marque tu comportamiento. El verdadero poder está en pausar, en tener la capacidad de sentirlo todo. Y aún así, no perderte. En elegir cuándo, cómo y si vale la pena responder. Cada vez que reaccionas sin pensar, te alejas de tu mejor versión. Te haces más predecible, más manipulable. Pero cuando aprendes a contenerte, a observar antes de actuar, te conviertes en alguien que no puede ser movido fácilmente. Alguien que no se deja arrastrar por el caos. Alguien fuerte. Por eso, la próxima vez que algo te irrite, no te apresures. No te justifiques diciendo: es que no lo pude evitar. Sí puedes. Sí puedes evitarlo si aprendes a reconocer la trampa. Porque eso es una trampa que se disfraza de necesidad. Pero no lo es. No necesitas reaccionar. Necesitas pensar, elegir y actuar desde la calma, no desde la herida. Ahí empieza la verdadera transformación. Segundo, el silencio no es debilidad. Vivimos en una cultura que valora lo inmediato, lo ruidoso, lo visible. Se nos enseña que quien calla, pierde. Que quien no responde, se somete. Que si no dices algo en el momento, los demás te pasarán por encima. Pero eso no es verdad. El silencio, bien entendido, no es debilidad. Es poder contenido. Es fuerza canalizada. Es dominio propio. No responder al instante no significa que no tengas algo que decir. Significa que sabes cuándo decirlo y cuándo no. Significa que priorizas la eficacia sobre el impulso. Porque no todo merece una respuesta.
Y no toda respuesta necesita ser inmediata. El que calla no siempre otorga. A veces simplemente observa. A veces evalúa. A veces protege su energía. Confundimos el ruido con seguridad. El que grita más fuerte parece más convencido. El que interrumpe parece más dominante. Pero el que domina en serio no necesita imponerse. No necesita llamar la atención ni probar nada. Su sola presencia comunica firmeza. Y muchas veces, el silencio bien utilizado impone más respeto que 1000 palabras. Callar puede ser un acto de sabiduría. Puede ser la decisión de no caer en provocaciones. Puede ser una manera de escuchar mejor, de leer entre líneas, de ver lo que otros no ven porque están ocupados hablando. A veces, el silencio es la mejor defensa. Y otras veces, es el mejor ataque. Claro, hay silencios que nacen del miedo, de la inseguridad, de la falta de claridad. Pero ese no es el silencio del que hablamos. Hablamos del silencio consciente, del que se elige, del que te permite mantenerte en tu centro cuando todo alrededor grita, del que no necesita validación externa, porque ya encontró firmeza interna. No responder no es rendirse, es priorizar la paz sobre el conflicto. Es demostrar que tienes la madurez suficiente para no convertir cada diferencia en una guerra. Y eso, lejos de ser debilidad, es señal de evolución. Así que la próxima vez que alguien confunda tu silencio con debilidad, sonríe. Porque en realidad no te ha entendido. Tu silencio no es vacío, es una decisión. Es una forma de protección. Y sobre todo, es un recordatorio de que no necesitas el ruido para demostrar tu valor. Tercero, no responder. Es tu venganza elegante. Cuando alguien te ataca con palabras, cuando te provoca, cuando intenta que pierdas el control. Lo que busca no es una conversación, busca una reacción. Quiere sacarte de tu eje, quiere hacerte caer a su nivel. Y si respondes, le das exactamente lo que buscaba. Pero si no lo haces, si eliges no entrar en el juego, ganas. Ganas sin pelear. Ganas sin mancharte. Ganas con elegancia. No responder no significa que no te importe. Significa que has entendido que no todo vale la pena. Que tu energía no está al servicio del drama ajeno. Que tu paz no está en oferta. Cuando eliges el silencio frente a la provocación, estás diciéndole al mundo, no me arrastras contigo. Yo decido cómo responder. Y a veces, no responder es lo más sabio que puedo hacer. Hay una venganza silenciosa, sutil, que no necesita gritos ni explicaciones. Y es la que se da cuando tú sigues tu camino, mientras el otro se queda atrapado en su ruido. Cuando tú sigues creciendo, avanzando, construyendo, mientras el otro sigue esperando una pelea que no va a llegar. Porque la verdadera fuerza no se muestra en la furia, sino en la contención, en la capacidad de controlar tus impulsos, incluso cuando todo en ti quiere gritar. Esa contención no es represión, es poder, es altura emocional. Es elegir lo que conviene, no lo que te exige el momento. La mayoría de los conflictos no se resuelven gritando más fuerte. Se resuelven cuando una de las dos partes tiene la madurez suficiente para no entrar en el fuego. Y si tú aprendes eso, cada silencio tuyo se convierte en una respuesta. En una respuesta firme. En una respuesta que no necesita explicarse. No responder no es pasividad. Es estrategia. Es inteligencia emocional. Es priorizar lo que realmente importa. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda, tu mayor victoria puede ser guardar silencio, porque en ese silencio se esconde tu venganza más elegante. Cuarto, el enojo como señal. Aunque no lo parezca, aunque duela, aunque queme por dentro, el enojo es un mensaje, no es el enemigo, es una señal, una alerta, algo dentro de ti que grita, aquí hay algo que no has resuelto. Y si aprendes a escucharlo, si en vez de reprimirlo o dejar que te controle, lo observas con calma, descubrirás que trae consigo información valiosa. El enojo muchas veces surge cuando se cruzan tus límites, cuando algo no salió como esperabas, cuando te sientes herido, despreciado, ignorado. Pero no es el otro quien lo provoca, el otro solo lo activa. El enojo ya estaba ahí, esperando una excusa para salir. Por eso, culpar al exterior es quedarse en la superficie. Lo profundo está adentro. Si cada vez que te enojas te desbordas, estás perdiendo la oportunidad de conocerte, de entender
¿Qué parte de ti se siente amenazada? ¿Qué herida sigue abierta? ¿Qué idea estás defendiendo con tanta intensidad? Porque detrás de cada enojo hay un miedo, un deseo no cumplido, un dolor no expresado. Aprender a mirar el enojo sin reaccionar es un acto de madurez. Significa que ya no huyes de tus emociones. Significa que estás listo para transformar el dolor en comprensión. Y eso solo se logra con silencio, con pausa, con tiempo para procesar lo que estás sintiendo. El enojo no se vence ignorándolo, tampoco dejándolo estallar sin control. Se vence integrándolo, aceptando que está ahí, agradeciendo que te avisa de lo que necesita atención. Cuando cambias tu relación con el enojo, dejas de temerle. Ya no lo ves como un enemigo que te puede hacer perderlo todo, sino como una brújula que te ayuda a mirar hacia adentro. Por eso la próxima vez que te enojes, no te castigues. No te avergüences. Tampoco reacciones sin pensar. Simplemente detente. Escúchalo. Pregúntate, ¿qué me quiere mostrar esto? Ahí empieza el verdadero trabajo interior. Porque a veces, el mayor regalo llega disfrazado de enojo. 5. Entre lo que pasa y lo que haces, hay un espacio. Un instante diminuto. Apenas 3 segundos. Parece poco, pero en realidad, ahí está tu poder. Porque en esos 3 segundos, puedes elegir. La mayoría de las personas vive en modo automático, reaccionan sin pensar. Alguien las critica y responden. Alguien las ignora y se ofenden. Alguien las contradice y se enojan. No hay filtro, no hay pausa, no hay elección, solo impulso. Pero tú no tienes que vivir así. Puedes entrenarte. Puedes decidir no ser una persona reactiva, sino una persona consciente. Y todo empieza por detenerte. 3 segundos. Cuando sientas que la emoción sube, cuando notes que algo en ti quiere estallar, quédate quieto. No hables, no actúes, no tomes decisiones. Solo respira. 3 segundos. 1, 2, 3. En esos 3 segundos, recuperas el control. Recuperas tu dignidad. Le das tiempo a tu mente para alcanzar a tu emoción. Para que la claridad llegue antes que el enojo. Para que puedas distinguir si eso que ibas a decir realmente vale la pena. Esos segundos no son para escapar, son para elegir mejor. Para entender que no todo merece una reacción inmediata. Que muchas veces, lo que se necesita no es una respuesta, sino una pausa. Porque cuando haces esa pausa, todo cambia. El tono de tu voz cambia. Tu mirada cambia. Tu energía cambia. Ya no estás dominado por lo que sientes. Estás en control. La mayoría de los errores que cometemos en la vida ocurren por no detenernos, por no darnos ese espacio para pensar, por querer resolver todo en el momento. Pero la verdad es que casi nada es tan urgente como para no poder esperar 3 segundos. Y si lo es, entonces más razón tienes para respirar antes de actuar. Haz de ese pequeño espacio un hábito, una regla sagrada. Cada vez que sientas que vas a perder el control, recuérdalo. Tienes 3 segundos. Y en esos 3 segundos, puedes cambiarlo todo. 6. Observa en silencio. Observar en silencio es una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar. No se trata de quedarte quieto por no saber qué hacer, sino de aprender a ver antes de actuar. Cuando estás en silencio, no solo dejas de hablar, también comienzas a notar. Notas cómo se comportan los demás, qué dicen y qué no dicen, cómo reaccionan, cómo se contradicen. Empiezas a ver con más claridad lo que antes pasaba desapercibido. En el ruido de una conversación o una discusión, la mayoría está esperando su turno para hablar, no para entender. Pero si eliges observar en silencio, cambias la dinámica. Dejas de ser uno más en el caos y te conviertes en alguien que percibe. Y el que percibe, tiene ventaja. Porque el que observa con atención entiende las intenciones ocultas, los miedos disfrazados, las emociones que no se nombran. Y eso te permite responder desde un lugar mucho más sabio. El silencio no es solo para protegerte, también es para aprender. Cada persona con la que interactúas está revelando información, aunque no lo diga directamente. Lo hace con sus gestos, sus pausas, sus miradas. Pero si estás ocupado hablando, lo pierdes. Si estás reaccionando, no ves. Y cuando no ves, no puedes actuar con inteligencia. Observar en silencio también te ayuda a dominar tu propio lenguaje corporal. Te hace más consciente de cómo estás, de lo que sientes
de lo que tu cuerpo expresa sin darte cuenta. Te pone en contacto contigo mismo mientras lees a los demás. Esa es una de las formas más sutiles de inteligencia emocional. Aprender a quedarte callado y simplemente mirar no es debilidad, es madurez. Es entender que no siempre es necesario intervenir, que muchas veces basta con estar presente. Porque en ese estado de atención silenciosa, desarrollas claridad. Y con claridad, ya no necesitas levantar la voz. Tu sola manera de estar empieza a comunicar todo lo que necesitas decir. Observar en silencio no es perder tiempo. Es prepararte. Es afilar tu percepción. Y cuando lo dominas, empiezas a ver que todo, absolutamente todo, se vuelve más nítido, más evidente, más manejable. Porque el silencio, cuando se usa bien, es un lente que te muestra lo invisible. 7. Aprender a sentir sin explotar. Sentir no es el problema. Sentir es natural. Es inevitable. Es humano. El verdadero reto está en lo que haces con eso que sientes. Muchas personas creen que controlar las emociones significa reprimirlas. Pero no es así. Reprimir es ignorar lo que está dentro. Controlar es observarlo sin dejar que te consuma. Aprender a sentir sin explotar es una de las formas más elevadas de madurez emocional. Cuando algo te duele, te molesta o te hiere, lo más fácil es reaccionar. Gritar, discutir, descargarlo en otro. Pero cada vez que explotas, pierdes una parte de ti. Pierdes tu equilibrio, tu presencia, tu capacidad de decidir con claridad. Y después, casi siempre, llegan el arrepentimiento y el vacío. Porque no se trata solo del daño que haces afuera, también del daño que te haces dentro. Aprender a sentir sin explotar significa reconocer lo que está pasando en ti sin juzgarlo. Es decir, sí, estoy molesto. Sí, me dolió. Sí, esto me afecta. Pero no dejar que eso te convierta en alguien que hiere. Es sentir la emoción, no negarla, pero tampoco entregarte a ella. Hay formas saludables de liberar lo que llevas dentro sin perder el control. Hablar con alguien de confianza. Escribir. Respirar. Alejarte un momento para reencontrarte contigo mismo. El silencio también puede ser un espacio de contención, un lugar donde procesas antes de actuar, donde permites que la emoción baje de intensidad para luego expresarla de forma consciente. El objetivo no es vivir sin emociones intensas, es que esas emociones no te arrastren ni te definan, que tú sigas siendo tú, incluso cuando por dentro se mueva todo. Porque esa es la verdadera fortaleza, sentir sin perderte, sentir sin explotar, elegir el momento, la forma y el lugar para soltar lo que llevas, sin herir, sin romper, sin destruir. Y cuanto más practicas este tipo de autocontrol, más libre te vuelves, porque ya no eres esclavo de tus impulsos. Ya no necesitas dañar para defenderte, ni gritar para ser escuchado. Aprendes a sostenerte desde dentro. Y eso, aunque no lo digas, se nota, se siente, inspira respeto y paz. 8. Cómo el silencio te hace más respetado. Hay una fuerza en el silencio que pocas personas comprenden. No es pasividad, no es sumisión, es presencia. Es autoridad sin necesidad de imponerse. Y cuando aprendes a usarlo con inteligencia, el silencio empieza a trabajar por ti. Empieza a hablar en tu lugar. Y muchas veces, dice más que cualquier discurso. El respeto no se exige, se transmite. No se logra hablando más fuerte, sino sabiendo cuándo hablar y cuándo no. Una persona que sabe quedarse en silencio transmite autocontrol, transmite seguridad. Deja claro que no necesita justificarse todo el tiempo, que no entra en cualquier discusión, que valora su energía y elige cuidadosamente dónde ponerla. Cuando hablas solo lo necesario, tus palabras pesan más, tienen más valor, porque no están ahí por impulso, sino por decisión. Y eso se nota. Quien domina el silencio proyecta serenidad. Y esa serenidad impone. Porque en un mundo donde todos corren a decir algo, quien sabe quedarse callado se vuelve diferente. Se vuelve interesante. Se vuelve digno de ser escuchado. Además, el silencio tiene algo que muchos subestiman. Crea misterio. No saber lo que piensas de inmediato obliga a los demás a prestar atención, a mirar más de cerca, a cuestionarse. El silencio te vuelve menos predecible. Y lo que no es predecible genera respeto.
a mirar más de cerca, a cuestionarse. El silencio te vuelve menos predecible, y lo que no es predecible genera respeto. Pero lo más importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te ves tú cuando aprendes a estar en silencio. Empiezas a sentirte más firme, más libre, más dueño de ti. Descubres que no necesitas reaccionar a todo, que tu valor no depende de convencer a nadie, que muchas veces guardar silencio es un acto de amor propio. Ser respetado no se trata de imponer miedo ni de demostrar poder con palabras. Se trata de tener una presencia que se sostiene sola. Y esa presencia nace del equilibrio interior, de la capacidad de estar en calma, incluso cuando todo alrededor te invita al caos. Por eso, si quieres ser respetado, empieza por respetarte. Y el silencio, bien usado, es una de las formas más claras de hacerlo. 9. Aprende a responder con silencio. No todo merece una respuesta. No todo necesita una explicación. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es quedarte en silencio. No por falta de argumentos, sino por claridad, por fortaleza, porque entiendes que reaccionar a todo es una forma de debilidad, no de inteligencia. Responder con silencio es una decisión consciente. Es elegir no alimentar una discusión. Es proteger tu paz. Es darte el permiso de no entrar en batallas que no te corresponden. En muchas ocasiones, cuando alguien te ataca, lo que realmente busca es atención, validación, drama. Si tú entras en ese juego, pierdes tiempo, energía y muchas veces el control. Pero si te mantienes en silencio, le quitas el poder. Lo desarmas. Porque no hay nada más frustrante para alguien conflictivo que un silencio firme y sereno. El silencio también sirve como filtro. Te permite observar lo que el otro realmente está diciendo, desde dónde lo dice, con qué intención. Y a la vez, te permite revisar en ti cómo eso te afecta. En lugar de reaccionar automáticamente, haces una pausa. Evalúas. Y si luego decides hablar, lo haces desde la calma, no desde el impulso. No se trata de callar siempre, sino de entender cuándo hablar vale la pena. El silencio como respuesta no es una renuncia a expresarte, es una estrategia. Una forma de elegir tus batallas con inteligencia. Porque no todo lo que te molesta merece una reacción. Y no todo lo que duele necesita ser respondido en voz alta. Además, cuando usas el silencio con intención, generas impacto. Quien espera tu reacción y no la obtiene, empieza a escucharte de otra forma. Comienza a leerte con más cuidado. Porque entiende que tú no hablas por hablar, que si eliges no responder, es por algo. Y eso genera respeto. Responder con silencio no es rendirse, es protegerte, es afirmarte, es mostrar que ya no vives al ritmo de lo que otros hacen o dicen. Que tu centro no se mueve tan fácilmente. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que el verdadero poder no está en tener la última palabra, sino en saber cuándo no decir ninguna. 10. No justifiques todo. Justificarse constantemente es una forma silenciosa de perder poder. Cada vez que explicas en exceso lo que haces, lo que sientes o lo que decides, estás enviando un mensaje. Que necesitas aprobación. Que necesitas ser entendido para poder actuar. Que de algún modo, tu valor depende de que el otro esté de acuerdo contigo. Pero eso no es verdad. No necesitas explicar cada paso. No estás obligado a convencer a nadie. Y mucho menos a justificar tu existencia, tus límites o tu silencio. Hacerlo una y otra vez desgasta. Te roba energía. Te quita claridad. Y con el tiempo, debilita tu autoestima. No se trata de volverte frío o inaccesible. Se trata de saber diferenciar cuándo una explicación nace del amor y cuándo nace del miedo. Porque muchas veces no hablamos para conectar, sino para defendernos, para evitar el juicio, el rechazo o el conflicto. Y ahí es donde te estás perdiendo. Porque vivir desde la defensa constante es vivir desde la inseguridad. Aprender a guardar silencio ante la necesidad de justificarte es un acto de madurez. Es reconocer que no todos te van a entender y que está bien. Que no todos van a aceptar tu forma de ser, tus decisiones o tus procesos. Y eso no significa que estés mal. Solo significa que ya no dependes de la validación externa para sentirte firme por dentro. Hay decisiones que solo tú puedes entender. Hay procesos internos que no tienen palabras suficientes para explicarse. Y hay límites que no necesitan ser negociados. Cuando vives desde esa claridad, descubres algo importante. Que no necesitas la comprensión de todos para estar en paz.
que tu silencio también puede ser un límite. Una forma de decir, no tengo por qué justificarme. Estoy en paz con lo que decidí. Esto no significa cerrar el corazón ni dejar de comunicarte. Significa saber cuándo hablar y cuándo ya no hace falta. Porque muchas veces explicar de más no aclara. Confunde. Explicar de más no acerca. Te expone. Te hace vulnerable en exceso. Y lo peor, te pone en una posición de inferioridad que no necesitas habitar. Cuando eliges el silencio en lugar de la justificación, algo cambia. Tu postura cambia. Tu energía cambia. Y los demás lo sienten. Porque entienden, aunque no digas nada, que estás firme en tu lugar. Que no estás buscando aprobación, sino actuando desde tu verdad. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de explicar todo lo que haces o piensas, pregúntate, ¿esto lo digo por amor o por miedo? ¿Realmente quiero compartir esto o solo tengo miedo de ser malinterpretado? A veces, la respuesta más fuerte no es una explicación. Es un silencio firme, tranquilo, íntegro, que no necesita convencer a nadie, porque ya está en paz consigo mismo. Ahora lo sabes. El silencio no es ausencia, es presencia. No es debilidad, es dominio. No es rendirse, es elegir. Cada vez que te calles para proteger tu paz, te estás cuidando. Cada vez que no respondas desde la rabia, te estás respetando. Cada vez que observes sin caer en la trampa, te estás fortaleciendo. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Significa que algo dentro de ti está cambiando. Que estás cansado de reaccionar y listo para empezar a vivir con intención. Gracias por quedarte, por escuchar en silencio, por respirar entre cada palabra. Si este video te tocó, vuelve cuando lo necesites, porque habrá días en los que te cueste guardar la calma y necesitarás recordarlo. Aquí estaré, con más herramientas, más ideas, más silencios compartidos. Hasta entonces, cuida tu paz.